El 7 de febrero de 2010, en una tranquila zona residencial de Ontario, el silencio de la noche envolvía la casa de Marie-France Comeau. Nada hacía presagiar que alguien la estaba observando desde fuera, calculando cada movimiento, esperando el momento exacto para entrar. No era un ladrón improvisado ni un desconocido sin rumbo. Era alguien metódico, paciente, alguien acostumbrado a planificar cada detalle. Horas después, Marie-France aparecería muerta. Pero lo verdaderamente inquietante no fue solo el crimen, sino descubrir quién había cruzado esa puerta. Russell Williams era, en apariencia, todo lo contrario a un asesino. Coronel de la Fuerza Aérea Canadiense, comandante de la base de Trenton, piloto de élite encargado de transportar a altos cargos del gobierno e incluso a la realeza en visitas oficiales. Su expediente era impecable. Ordenado, disciplinado, respetado por sus superiores y admirado por quienes trabajaban bajo su mando. Tenía una casa cuidada, una vida estable con su esposa, y una reputación que parecía intocable. Era el tipo de persona en quien confiarías sin dudar. Pero esa imagen perfecta escondía algo que llevaba años creciendo en silencio. Mucho antes de los asesinatos, Williams ya había empezado a cruzar límites. De noche, cuando nadie lo veía, recorría barrios tranquilos buscando casas vacías. Observaba rutinas, elegía objetivos, y cuando encontraba el momento adecuado, entraba sin forzar apenas nada. No buscaba dinero ni joyas. Lo que quería era algo mucho más específico y perturbador: ropa íntima femenina. Pasaba tiempo dentro de las casas, explorando cajones, armarios, espacios personales que no le pertenecían. Y en muchas ocasiones, se fotografiaba a sí mismo usando esas prendas, adoptando poses que revelaban una obsesión profunda, cuidadosamente alimentada durante años. Lo más escalofriante era su capacidad para no dejar rastro. Salía de las casas tal y como había entrado, sin levantar sospechas. Las víctimas, en muchos casos, ni siquiera sabían que alguien había estado allí. Era un comportamiento silencioso, casi invisible, que le permitió continuar durante mucho tiempo sin ser detectado. Pero esa fase no fue suficiente. Con el tiempo, la necesidad de control y excitación fue aumentando. Ya no le bastaba con invadir espacios vacíos. Quería más. Y ese más lo llevó a un punto de no retorno. El asesinato de Marie-France Comeau no fue un acto impulsivo. Williams la conocía, sabía quién era, conocía su entorno. Aquella noche entró en su casa y la atacó. La violencia escaló rápidamente hasta acabar con su vida. Después, lejos de huir en pánico, actuó con una frialdad inquietante. Manipuló la escena, intentó borrar pruebas y abandonó el lugar con la misma calma con la que había llegado. Era la conducta de alguien que confiaba plenamente en su capacidad para no ser descubierto. Durante un tiempo, pareció que lo había conseguido. Pero meses después, en enero de 2010, otra desaparición cambió todo. Jessica Lloyd, una joven de 27 años, desapareció sin dejar rastro. Su coche seguía allí, sus pertenencias también. No había señales de lucha claras, pero algo no encajaba. La investigación se activó de inmediato, y a diferencia del caso anterior, esta vez la presión mediática fue mucho mayor. La policía empezó a reconstruir sus últimos movimientos, analizando cada posible pista. Y entonces apareció un detalle que parecía pequeño, pero resultó decisivo: marcas de neumáticos cerca de la zona. Esas marcas se convirtieron en una obsesión para los investigadores. Las fotografiaron, las midieron, las compararon con distintos vehículos. Poco a poco, fueron reduciendo la lista de posibles coincidencias. No era un proceso rápido, pero era constante. Hasta que finalmente llegaron a un modelo concreto y a un propietario inesperado. El vehículo coincidía con el de Russell Williams. Al principio, la idea parecía absurda. ¿Un coronel? ¿Un hombre con ese historial impecable? Pero las pruebas no mentían. Decidieron dar un paso más y lo citaron para interrogarlo. Lo que ocurrió en esa sala se ha convertido en uno de los interrogatorios más analizados de la historia criminal reciente. Williams llegó tranquilo, seguro de sí mismo, como alguien acostumbrado a tener el control. Durante las primeras horas negó cualquier implicación. Su tono era firme, su actitud contenida. Pero el investigador no buscaba confrontarlo de forma directa. Fue desmontando su versión poco a poco, presentando pruebas de manera estratégica.
Las marcas de neumáticos. Las coincidencias de horarios. Detalles que, por separado, podían parecer insignificantes, pero juntos formaban una red imposible de ignorar. A medida que avanzaba la conversación, algo empezó a cambiar. Sus respuestas se volvieron más cortas. Su postura, más rígida. La seguridad que había mostrado al principio empezó a desmoronarse. Hasta que llegó el momento clave. Confesó. Primero de forma parcial. Luego, completamente. Admitió el asesinato de Jessica Lloyd. También el de Marie-France Comeau. Y no solo eso, confesó una larga lista de allanamientos, robos de ropa y comportamientos que llevaba años ocultando. La magnitud real de su doble vida empezaba a salir a la luz. Pero aún faltaba lo más perturbador. Cuando la policía registró su casa, encontró algo que terminó de revelar la profundidad de su obsesión. Cientos de fotografías cuidadosamente organizadas. En ellas aparecía él mismo, posando con la ropa robada de sus víctimas. No eran imágenes caóticas. Estaban clasificadas, ordenadas, casi archivadas como si formaran parte de una colección privada. Era la evidencia de una mente metódica, obsesiva y completamente desconectada de la imagen pública que proyectaba. El contraste era imposible de ignorar. Por un lado, el coronel respetado, el piloto de élite, el hombre de confianza. Por otro, un depredador que llevaba años moviéndose en las sombras sin levantar sospechas. El impacto en Canadá fue enorme. No solo por la brutalidad de los crímenes, sino por lo que representaba. Si alguien como él podía ocultar algo así durante tanto tiempo, ¿qué significaba eso para el resto? La confianza en las apariencias se vio profundamente sacudida. En octubre de 2010, Williams se declaró culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Durante el juicio, su comportamiento volvió a ser frío, casi automático. Sin grandes emociones, sin explicaciones que ayudaran a entender el porqué. Como si todo hubiera sido simplemente una progresión inevitable. Y quizás eso es lo que hace que este caso sea tan inquietante. No hay un momento claro en el que todo empieza. No hay una señal evidente que alguien pudiera haber visto y detenido a tiempo. Es una historia que se construye poco a poco, en silencio, durante años. Una doble vida perfectamente separada, donde una parte nunca deja ver a la otra, hasta que ya es demasiado tarde. Porque al final, Russell Williams no encajaba en el perfil que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un criminal. No parecía peligroso. No actuaba como tal en público. Era cercano, educado, profesional. Y sin embargo, en la oscuridad, era alguien completamente distinto. Y eso es lo que deja una sensación incómoda que cuesta quitarse de encima. Que a veces, el peligro no grita, no avisa, no se muestra. A veces, simplemente está ahí, pasando desapercibido, viviendo una vida normal, esperando el momento adecuado para revelar quién es realmente.